El mundo espiritual y energético es muy amplio, por eso es que este tema es tan delicado y requiere también tanta formación y un proceso. ¿Quién es más susceptible a un ataque espiritual? Las personas que tienen miedo, que le dan poder al mal. Uno no entra a conversar con el diablo, ¿sí? O sea, uno al diablo le pregunta cosas puntuales que como exorcista uno necesita, pero uno no le sigue el juego. Tengan mucho cuidado donde van a consultas, donde se dejan manipular la energía, donde se dejan tocar la energía, porque pueden tener muchos problemas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Catarsis. Qué delicia nuevamente tenerlos aquí en este espacio que crece cada día gracias al apoyo de todos ustedes. Recuerden siempre activar la campanita y suscribirse a este canal para que estén atentos a todas las entrevistas interesantes como la que traigo el día de hoy. Recuerden también compartir sus historias escribiéndonos a catarsis@gmail.com. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que a muchos les inquieta. Son temas que a veces la gente no habla con toda la seriedad que el caso amerita o que el tema amerita. Vamos a hablar hoy de exorcismos, posesiones, de inquietudes espirituales y vamos a hablar también de fe. Y para ello he invitado al obispo anglo-luterano Cristian Piedrahita para que hablemos de todos estos temas a profundidad y con toda la seriedad que estos temas ameritan. Obispo, qué placer tenerla aquí en Qatar. No, un honor poder estar aquí, gracias por la invitación. Bueno, hay mucha telita para cortar y yo quiero empezar por algo muy sencillo. Si usted ve a alguien de entrada, usted puede identificar si esa persona de pronto puede estar afectada espiritualmente. Sí, a veces es posible detectar energéticamente si alguien tiene algún tipo de afectación. No podemos decir que esté poseesa o que tenga una entidad como tal, pero sí podemos empezar a percibir que hay una perturbación energética, que puede haber una contaminación o afectación. ¿Y esa contaminación o afectación exactamente a qué se refiere? Bueno, hay muchas posibilidades. El mundo espiritual y energético es muy amplio. Por eso es que este tema es tan delicado y requiere también tanta formación y un proceso. Entonces podemos detectar que una persona ya empieza a tener una afectación, digámoslo así, por la pesadez que pueda tener de entrada. Ajá. Pero ya saber exactamente qué tiene es todo el proceso que sigue después. Entonces hay que hacer la entrevista, hay que mirar qué afectaciones energéticas tiene y ahí ya empezar a tipificar su problema. Bueno, usted ya tiene, obispo, 14 años de experiencia. También es obispo exorcista. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es ese camino para recorrer dentro de su religión para poder llegar a hacer esto que es tan importante, pero a veces también tan peligroso? Bueno, sí, el exorcismo es también una vocación. Todos los sacerdotes tenemos por facultad de exorcizar. Cuando nosotros nos consagran como sacerdotes, automáticamente tenemos la facultad de exorcizar, pero no todos los sacerdotes están llamados a ser exorcistas, ¿sí? Cuando vamos a ser exorcistas tenemos que empezar una formación. Normalmente el obispo nuestro es el que nos escoge, a mí me pasó igual. Cuando mi obispo me ordena sacerdote, él dice que ve en mí cualidades para poder ser exorcista. Y empiezo la formación que se llama exorcística, que es una rama de la teología donde ya profundizamos en todo el fenómeno de la posesión. Ya cuando terminé mi especialización ya fui nombrado como tal oficialmente exorcista para Colombia en su momento. ¿Y cuáles son esas cualidades en teoría que debe tener una persona para medírsele a esto? Bueno, las cualidades que vi un obispo, yo ya como obispo y también ya me toca observar a los demás, lo primero que vemos es la cualidad de ser orantes, ¿sí? A veces creemos que el exorcismo se basa solamente en sacar el diablo y lo malo, pero hay que recordar que el exorcismo se basa en la oración. Entonces, cuando un sacerdote es orante, tiene una vida espiritual activa, disciplinada, es lo primero que uno ve que podría llegar a ser exorcista. Segundo, que tenga las cualidades para enfrentarse a lo negativo. No todo sacerdote puede enfrentarse a lo negativo. O sea, hay sacerdotes que tú los escuchas que les da miedo enfrentarse a espíritus malignos, que no quieren tocar el tema como tal.
Entonces ya hay en el sacerdote una inclinación a querer ayudar desde esta parte. Y casi siempre, y es como un llamado divino, por X o Y motivo nos vemos enfrentados a esa situación. Es casi siempre el obispo cuando escoge a un exorcista se ha tenido que enfrentar por cosas de la vida a algún tema y lo supo manejar a pesar de que no se haya formado. En mi caso fue mi experiencia personal. Yo tuve una experiencia cercana en mi hogar. Nosotros los luteranos nos casamos. Yo tengo una hija. Okay. Y yo lo viví en mi hogar, ¿sí? Cuando yo viví esa experiencia en mi hogar y que Dios me dio la gracia en ese momento de retirar lo malo que había, ya cuando me ordenan sacerdote, mi obispo ve la cualidad y me dice, ¿por qué no te formas como exorcista? Tú pudiste manejar el tema, creo que tienes la facultad, y empecé la formación. ¿Qué pasó en tu hogar? Cuéntanos. Yo fui fraile franciscano durante 10 años más o menos. Me retiré porque tuve problemas de salud, la comunidad me dejó un poco a un lado y entré en crisis espiritual y me retiré. Cuando me retiré ya conocí a quién es mi esposa, la conocí en un espacio espiritual. Nos casamos, tuvimos nuestra hija, yo me alejé un poco de la iglesia porque peleé con muchas cosas de la iglesia y nos fuimos a vivir a una casa en Tenjo porque me salió una oportunidad laboral. Yo soy filósofo y teólogo. Y cuando estábamos allá, en la casa que llegamos, que era una casa nueva, empezamos a tener fenómenos paranormales. Yo no creía en eso porque digamos que mi forma de ser siempre ha sido muy crítica. Incluso dentro del ambiente religioso, aún hoy en día tengo un poquito la fama de ser muy meticuloso, de no creer de primeras, de ser exigente para poder determinar que algo no es normal. Entonces empezamos a tener algunos fenómenos en casa, movimientos de objetos, se sentían sombras, olores, pero yo siempre decía, no, eso tiene que tener una explicación. De pronto un carro pasó y reflejó y vimos la sombra pasar, los alimentos se nos dañaban de un día para otro y yo decía, bueno, de pronto aquí hay un calor raro en la cocina que hace que la comida no dure. Sí, o sea, había siempre una excusa. Mi esposa es química y a pesar de que es científica era la que más, digamos, creía que algo malo estaba pasando. Nosotros teníamos nuestra bebé chiquitica y ella empezó a enfermarse desde el mismo día que llegamos a esa casa. Ya después empezaron fenómenos más fuertes como los juguetes que se movían, teníamos juguetes electrónicos que se prendían en la noche, sentíamos ruidos en la cocina de repente, se empezaron a dañar electrodomésticos, se dañaron las tuberías. Bueno, hubo mil y un problemas. Mi esposa dice que un día que la empujaron al bajar las escaleras y empezaron a crecer esos fenómenos. Mi niña gritaba viendo al vacío, bueno. Hasta que un día, precisamente mi mamá nos estaba visitando, la niña iba gateando hacia ese cuarto, era un cuarto donde teníamos todo lo de ella y era donde más pasaban cosas. El cuarto era helado, todos los días los juguetes estaban en el piso y otra vez los íbamos a poner los osos y otra vez al piso. Y ella iba hacia ese cuarto, medio caminando porque estaba apenas aprendiendo, y ella grita y se devuelve y me agarraba la pierna con un miedo como si un monstruo la hubiera asustado. Y recuerdo que mi mamá me dice, aquí hay algo, ¿por qué no hace algo? O sea, usted sabe un poquito del tema, haga algo. Entonces, mi mamá me decía que hiciera algo, entonces fui y busqué uno de los libros de exorcística. Nosotros en teología vemos exorcística como una materia, lo que pasa es que se ve solo por encima. Cogí ese libro e hice un ritual de liberación para la casa. En ese ritual tuvimos varias experiencias, entre ellas explotaron las velas. Recuerdo que eran velas pascualitas, las que se bendicen el sábado santo en la noche. Se explotaron las velas, vimos sombras moverse, sentimos que nos agarraron las piernas. Bueno, pasaron un montón de cosas. Yo creo que en parte Dios me permitió sentir eso para creer, porque yo seguía en cierto modo como que no, esto debe haber otra cosa. Cuando vivimos toda esa experiencia y como que sentimos que ya se fue lo malo, alcanzamos a vivir como otros 3 meses ahí y ya nos fuimos de la casa. Pero lógicamente esa experiencia me marcó mucho, o sea, porque era como el de, bueno, entender que algo había pasado. No entendía, porque yo decía, bueno, nosotros llegamos a estrenar el apartamento, incluso ese edificio era nuevo. Eso te iba a decir. Y yo decía, pues normalmente las historias de espantos es una casa vieja. Yo decía, nosotros estuvimos estrenando el apartamento, incluso cuando la niña apenas llegamos y empezó a enfermarse, yo creí que era eso, que la pintura estaba muy reciente, porque ya empezó con un brote, después empezaron fiebres. Bueno, nosotros duramos más o menos 10 meses viviendo ahí, y los 10 meses yo creo que si duró 15 días sanita fue mucho, porque se enfermaba todo el tiempo tenía gripa, todo el tiempo tenía fiebre, le daban brotes, le daba infecciones intestinales, o sea, todo el tiempo, incluso casi se me muere en una infección que le dio. Y cuando ya logramos hacer la liberación y sentimos que como que todo se calmó,
eso me marcó tanto que yo quise entender qué había pasado. Entonces empecé a buscar respuestas en personas que conocía. Primero en sacerdotes que conocía de la Iglesia Católica, pero la mayoría me decía, no, yo no sé de eso, yo creo que eso no existe, usted debería rezar más, de pronto fue que se les ocurrió. Y recordé que en mis épocas de seminarista yo había conocido pues de otras iglesias. Entonces primero me encontré con la iglesia anglicana, con la iglesia veterocatólica, por ahí fui indagando, por allá unos sacerdotes rebeldes de Cali me ayudaron en una época porque me ayudaron como a comprender un poquito lo que pasaba hasta que encontré a mi obispo luterano, que fue el que me acogió. Él es exorcista, entonces él me dijo, sí, eso existe, me explicó un poquito de pronto lo que habíamos vivido. Y ahí fue cuando me dijo, ¿por qué no se ordena? ¿Sí? O sea, usted ya tiene su vida religiosa del pasado, prácticamente usted ya terminó sus estudios. Estudia un poquito lo que es ser luterano y vemos si más adelante exorcista. Yo le decía, no, pero es que yo todavía no me veo en esas. Bueno, seguí haciendo mis estudios, me ordenó sacerdote y me dijo, sea exorcista, ayude a la gente. Usted no tuvo a quién recurrir. Mucha gente habrá sí. Pues yo dije, sí, es verdad. En vez de ir al brujo o al señor que le hace baños, pues me voy a entrenar para poder ayudar a la gente. Y ahí fue donde comenzó el proceso. Padre, pero qué miedo. Es decir, bueno, me queda resonando algo. Usted decía, esa casa era nueva, pero Sí. había un cuarto donde era como, donde se sentía, digamos, más esa Esa presencia y esas cosas extrañas que pasaban. Y tu hija se enfermaba mucho. Sería algo que de pronto le pudieron regalar a ella en algún No, momento. ya ¿Investigaste después eso? sí, ya después porque yo decía, yo quiero entender, o sea, no entiendo cómo pasamos eso, no entiendo si era un espíritu, un demonio, o sea, yo no entendía, solo sé que había algo malo Ujú. y con la oración se fue. Entonces ya después indagando nos dimos cuenta, pues igual como era un pueblo, pues las historias se conocían y nos contaron que en el terreno donde hicieron el edificio vivía un señor en una época. Vivió con su familia, pero el señor era, así era la expresión, era maluquito, era difícil, era maltratador de su familia. La familia lo abandonó prácticamente y él vivía aquí, era un señor huraño. Era difícil y como que pues tomaba mucho, bueno, tenía como malas costumbres. El señor le dio un cáncer, pero le dio un cáncer como externo abdominal. Entonces la gente decía que él se estaba como pudriendo, o sea que él pasaba y olía mal y murió solo en esa casa, o sea, fue fea su historia. Ya los hijos después cogieron eso, lo vendieron y el señor que compró el terreno tumbó toda esa casa e hizo el edificio. Lo que creíamos entender y lo que me guió más o menos el obispo cuando yo ya después le conté la historia, me decía, es muy posible que la entidad de ese señor se quedó ahí. Si era su espacio, él era, digamos que era muy apegado a su tierra, entonces posiblemente se quedó ahí, pero como no fue alguien muy noble, de todas maneras era una energía densa. Y cuando ustedes llegan con su bebé, nuevos, prácticamente sí, como recién casados, éramos nuevos en todo el asunto, le gustó su energía y empezó a absorber, especialmente la de la bebé. Entonces empezó a absorber la energía y empezaron a verse afectados. Eso fue lo que entendimos ya después. Que porque justo el cuarto de la niña, pues no sé si de pronto ahí estuvo el cuarto del señor, no sé, pero era, especialmente ese cuarto era helado. Yo recuerdo que nosotros decíamos, bueno, Tenjo es frío, esto está nuevo, de pronto le falta calorcito humano. Y recuerdo que nos hacíamos, porque la niña no dormía ahí teníamos como los juguetes y la ropa de ella. Y recuerdo que para llenarlo de calor, a veces nos hacíamos ahí con ella para jugar. Cuando mi suegra nos visitaba, ella se quedaba ahí, pero ella decía que ella no dormía porque sentía miedo, pero ella es muy nerviosa. Entonces yo decía, es una casa diferente, porque ella decía, es que yo siento que me miran y no dormía bien, no se sentía cómoda y sentía mucho frío. Incluso nos tocaba darle más cobijas, compramos unos calefactores, porque el cuarto él era helado, uno entraba y salía como el humito de la... Los vaos. Sí, era helado ese Sí. cuarto, pero yo le echaba la culpa que era una región fría y pues era una casa nueva. Ya con todo esto entendimos que algo había ahí en esa habitación, porque ahí era donde se prendían los juguetes, se caían los muñecos, o sea, ahí pasaban cosas. Y cuando hicimos la liberación, yo vi, y fue la primera vez que vi algo así, yo vi una sombra salir de esa habitación caminando suavemente. O sea, no fue que me pasó por el rabillo del ojo, no, yo la vi de frente, salir de la habitación, caminaba, iba hacia la cocina y se devolvía. Era como si hiciera un circuito. Y la vi un buen tiempo. Entonces, pues había algo ahí. Y pues ya después de la oración se sintió muy diferente el ambiente, pero igual ya no nos quisimos quedar y nos fuimos. ¿No le da miedo, no sé, dedicarse a esto? O sea, lo pensó en ese momento cuando el obispo le propuso seguir el camino del exorcismo para ayudar a muchas personas, porque finalmente esto es liberar espiritualmente a muchas personas que se sienten oprimidas o por brujería o por posesiones o por esa cantidad de cosas que se pueden presentar.
y que muchos no creen, pero yo sí creo en eso y estoy convencida que eso existe. Y no se dio miedo, obispo, decir, sí, me voy a dedicar a esto, exponerse, porque eso es una manera de exponer también su vida, ¿no? Sí, claro. Había como dos sentimientos. Uno era como el deseo de conocer más, porque si digamos, después de esa experiencia me quedó como una, no sé si una necesidad de pronto por mi personalidad, de querer entender más el tema. O sea, yo quería entender qué había pasado, yo quería entender cómo la oración funcionaba. O sea, sí quería conocer. O sea, una parte de mi ser era, yo quiero aprender. Pero otra era precisamente el miedo de afectar a mi familia. O sea, de todas maneras, esto es un trabajo difícil. Entonces estaban los dos sentimientos, pero recuerdo mucho cuando me dijo, es que hay gente que no tiene quien la ayude. Y recordé mi caso, porque yo me acuerdo que cuando ya empezamos a sentir cosas, yo le dije a dos sacerdotes cercanos, y siempre me decían, vaya a misa y ore. Y yo decía, pero échele agua bendita a la casa, pero no solucionaba nada. Entonces hubo como esos sentimientos, pero a la final también recibí el apoyo de mi esposa y me dijo, no, vamos a hacerle, o sea, Dios nos está llamando y hagámosle. Yo le hubiera pegado el Y dinero. ahí empezamos. Y creo que mi personalidad me ayuda, yo no soy en sí miedoso, igual a mí me criaron en un hogar con muchas seguridades, entonces yo no era el niño que le temía la oscuridad o que saliera al baño no, a mí nunca. Y creo que eso me ha ayudado un poco porque aunque no digo que no se sienta miedo, porque se siente, o sea, yo voy a un exorcismo, a uno le sudan las manos frías, o sea, inevitablemente hay una sensación de enfrentarnos a algo espiritual que no sabemos hasta dónde pueda llegar, pero a la vez también es una seguridad que Dios nos cuida y que Dios está y que a la final es Él el que lo hace. Después, pero como humano se siente miedo, claro. Yo creo que el día que uno no sienta miedo también se va a descuidar y puede cometer errores. Claro, como todo en la vida, es verdad. Obispo, cuando le tocó, o cuándo fue ese primer momento enfrentándose usted a un exorcismo que realmente sintió miedo, o que vio algo que lo hizo realmente temer por usted y por su vida? Hay un exorcismo que cuento mucho cuando me preguntan que cuál fue la primera experiencia, porque fue algo muy curioso porque yo primero no creí que estuviera poseída la chica, fue de los primeros casos. Creo que mi personalidad crítica, yo decía, no, esto es una cosa psicológica. Y recuerdo que el caso era una chica en Antioquia que decía que cuando ella rezaba, ella entraba como en unos trances cuando se rezaba. Y ella decía que cuando rezaba ella veía una mujer que llegaba y la golpeaba y después ella perdía como el sentido y al parecer la tal mujer hablaba por medio de ella y pegaba y gritaba y bueno. Cuando ella nos contó la historia, ella era una chica de 16 años que se había ido a vivir con el novio. Era una zona rural de Antioquia, de Arumal. Entonces yo decía, no, pues lógicamente es una familia conservadora, ella se fue con el novio, que incluso ella decía que había tenido conflictos con su mamá, que le decía que cómo se iba a ir a vivir con el novio, era una chica muy pequeña. Yo recuerdo que yo hice el informe, y recuerdo que ese día mi informe decía, es una somatización, digamos de alguna manera, es una reacción al conflicto con su mamá. Está llamando la atención de su mamá, de su pareja, porque se siente que su vida cambió después de que se fue a vivir con el chico. O sea, ya no era una niña en la casa, sino que ella era una mujer que tenía que hacer oficio, comida. Se tuvieron que ir a vivir a otro lado. Bueno, para mí era eso. ¿Sí? Entonces ella me contó su historia y yo en mi informe redacté eso. Y recuerdo que un consejo, porque yo estaba apenas aprendiendo, y recuerdo que yo le escribía a uno de mis maestros y le conté el caso así rápido, lo llamé, y él me dijo, bueno, si tú crees que no es, regálale algo sagrado y métele la idea de que eso la va a cuidar. Y yo recuerdo que yo tenía un denario, y yo le dije, yo le voy a dar mi denario. Yo cogí, se lo di, yo le decía, mira, esto está exorcizado, y yo le exageré la historia. Está exorcizado por uno de los más grandes exorcistas, maestro mío, pero te lo voy a dar. Y cuando tú lo tengas, nada te va a pasar. O sea, yo le como que le reforcé la idea de que nada malo le iba a pasar. Pero cuando se lo puse, ella empezó a reaccionar. Empezó a decir que le picaba, después que le quemaba, empezó a gritar, entró en trance. Yo dije, es una reacción. O sea, de verdad yo no te le quité el denario, pero cuando se lo quité, la marca del denario era como si la hubiera quemado. Y le vi eso, que tenía costra, y era un denario de hilo terlenca y madera, o sea, no tenía por qué quemarla. Entonces, eso a mí me impactó mucho. Yo recuerdo que había otro seminarista ahí, y yo lo miré, y nos mirábamos los dos y como, ¿qué hacemos? O sea, yo le miraba la mano y tenía su muñeca quemada, o sea, tenía las pepitas que eran de madera marcadas en la piel en quemadura.
Entonces, cuando ella entra en reacción, pues yo digo, no, pues tenemos que actuar. Y ya al verle eso, yo sí dije, eso ya no es psicológico, eso acá sí hay algo. Y empezamos a hacer el exorcismo, y durante el exorcismo hubo muchas señales. O sea, yo recuerdo que ella en momentos decía que ella veía a la mujer, porque entraba otra vez como en ella, y decía que veía a la mujer, y cuando decía me está pegando, a ella le aparecían marcas en la piel, como si le pegaran con una correa. O sea, ella estaba así y le aparecían marcas rojas en el cuello, en las piernas. Hubo un momento en que ella empezó a vomitar y era como bilis, pero dentro del bilis habían como unos pequeños escarabajitos. Nosotros no vimos eso en el piso, entonces yo sí creo que fue cuando ella vomitó, porque ella vomitó en el piso y cuando empezamos a mirar tenía como unos escarabajitos chiquitos. Y hubo otro momento que fue el que más me impresionó, y es que ella, ya como avanzado el exorcismo, yo sentía que ya íbamos como a ganar. Ella decía que veía a la mujer encima de ella. Sí, le decía, vete, yo no te quiero en mi vida. Y yo le decía, eso, refuerza, dile que no. Y ella se suelta de una mano porque la tenían varias personas, porque estaba muy violenta. Y ella se suelta una mano y hace en el aire como si la fuera a agarrar. Y en el momento en que la agarra y volvemos a tomarle la mano, ella tenía unos cabellos negros largos. Ella era rubia de cabello corto. La otra mujer que nos acompañaba era la mamá, ella tenía el cabello cortico, muy cortico, y no había más. Entonces, esa fue otra en que nos miramos y de dónde salió ese pelo. O sea, eran cabellos negros largos. Lo que hicimos fue quitarlo, yo le hice una oración y le quemamos esos pelos porque yo no sabía qué hacer con eso. Es que fue prácticamente la primera experiencia. Y pues me impactó mucho por todo eso. O sea, yo decía, pues, ¿cómo pasa eso? O sea, ¿de dónde salió eso? ¿Qué significa? Yo todavía me cuestionaba mucho. Entonces, esa primera experiencia me marcó mucho por esos signos que no es tan fácil verlos. Entonces, siempre digo que esa fue como la apertura ya a este mundo, y ya después de ahí, pues ya han pasado muchas cosas, pero ese me marcó mucho. Obispo, hay una gran diferencia, me parece muy fuerte que eso, yo creo que después de la primera experiencia hubiera salido, entre otras cosas, las personas que están ahí, qué condiciones tienen que tener, por ejemplo, para hacer ese apoyo, porque también me imagino que tiene que tener unas condiciones especiales Sí, claro. porque pueden también correr peligros, Sí. ¿no? Pues en ese momento eso sí fue muy improvisado porque ese día no íbamos a hacer un exorcismo. O sea, ese exorcismo fue como una emergencia. Okay. Pero normalmente los que auxilian al exorcista tienen un entrenamiento. O sea, por ejemplo, este hábito que yo porto hoy es de una orden que tenemos de exorcistas. Se llama la Orden Salomónica de San Miguel. Y esa orden lo que hace es entrenar personas para apoyar a exorcistas y entrena a exorcistas para poder hacer una red de ayuda, pues por ahora en Colombia. Como un equipo. Exacto. Entonces ellos tienen una formación, ellos tienen que pasar unas etapas para que ellos puedan acompañar al exorcista en los procesos. Ellos tienen una vida de oración, ellos ya saben qué hacer cuando acompañan al exorcista a una sesión. Ellos ya saben llevar, porque nosotros tenemos pues los formatos y todo, porque hacemos firmar cosas. O sea, esto es muy serio y es muy delicado. Entonces todo eso lo llevábamos, tenemos la documentación, tenemos los auxiliares, tenemos la manera de trabajar. O sea, ya está muy ordenado. Pero cuando yo comencé, era prácticamente yo solo. Me apoyaba mi mamá, me apoyaba algún otro feligrés que medio tenía experiencia. Yo medio los entrenaba al comienzo, les daba alguna formación y ya. Entonces ya tenemos un equipo formado, es una orden, la Orden Salomónica de San Miguel Arcángel, entonces ya ellos reciben un entrenamiento, ya tenemos una formación organizada, entonces ellos ya saben qué hacer cuando llegamos a un caso, ya saben que tienen que llevar una documentación, ya saben que hay que tener a la persona de tal manera, o sea, ya tenemos toda una formación para ni lastimar a la persona ni correr riesgos nosotros, además de la formación espiritual, porque como tú decías, hay un riesgo espiritual, claro. Cualquier persona que asiste a un exorcismo podría caer en posesión, sí. O sea, la respuesta es sí, a menos que no se lleve bien la preparación, ¿cierto? O sea, cuando uno se prepara, nosotros hacemos un sello, una protección para que eso no ocurra, ¿sí? Y normalmente no debe ocurrir. Igual con los familiares, ¿sí? Normalmente, pues, lógicamente pedimos que haya familia de la persona. Familia no impresionable, porque hay gente que se desmaya y no. Al principio uno cometía muchos de esos errores. Entonces estaba la tía y después la tía estaba en el piso, entonces uno estaba ayudando ahora a la tía y no a la poseída. Nos pasó, o sea, uno también va aprendiendo en el camino. Esto es como cancha en el camino. O sea, en el camino uno dice, ya no puedo hacer esto, tengo que hacer aquello.
Entonces ya tenemos todo muy controlado, se exige que hayan ciertos familiares, especialmente si hay pareja y eso debe estar ahí. Y a esos familiares también se les hace una preparación y un sellamiento para que no haya riesgo espiritual, porque sí, sí lo hay, pero si no nos cuidamos, si uno se cuida ya, o sea, porque el poder de Dios es más grande, o sea, cuando nosotros nos sellamos, hacemos las cosas bien, no hay mayor riesgo. Los riesgos son drenaje energético, cansancio, que es sobre todo a los que estamos en eso. Si uno ya tiene dolencias por ahí alborotan, por eso yo estoy con bastón, porque por ahí me tocó hacer algo y me dejó mal. Y digamos que ya las dolencias viejas como que se resienten, pero que uno pueda decir, no, esto me va a matar. No, si uno lo hace bien, no debe pasar. Como alguien que trabaja en alturas o trabaja con alta tensión, si hace bien su trabajo no debería pasar mayor riesgo. Cuando nos descuidamos, pues pasan cosas. Ya me va a contar eso del bastón porque me quedó ahí sonando. Pero hablemos de brujería, padre, porque estamos hablando de exorcismos y posesiones, pero cuando una persona le hace brujería también hay que hacerle un proceso de liberación también, de alguna manera. ¿Cómo una persona sabe que puede estar sufriendo brujería o que le pueden estar haciendo brujería? Eso no es tan fácil, ¿o sí? No porque pueden haber, digamos, varios de los síntomas de la posible brujería podrían explicarse desde otras áreas. Entonces, por eso también se tiene que estudiar el caso. La brujería técnicamente es un ritual por medio del cual se envía al menos una entidad para hacerle daño a alguien. Eso es en sí la brujería, ¿cierto? Yo por medio de un ritual invoco al menos una entidad, o sea, un espíritu, para que vaya y le haga daño a alguien. Eso es en sí la brujería. Es cuando alguien es víctima de brujería, pues empiezan a haber ciertas afectaciones. Entonces, por ejemplo, empieza a sentirse con baja energía, empiezan a haber bloqueos económicos, empieza a que su salud se resiente y no encuentran fácilmente qué es, empieza a sentir presencias, empiezan a haber malos olores, empiezan a haber de pronto plagas, bichos en la casa, empiezan a haber cambios de humor, sí, o sea, empiezan a haber como un montón de factorcitos que nos pueden decir, oiga, sí hay algo que está pasando. No es solamente una cosa, por ejemplo, acá llega a veces gente a consulta que es que me estoy despertando a las 3 de la mañana y es la hora del demonio, entonces me están haciendo brujería. Lógicamente no, a veces puede ser estrés, a veces puede ser nervios, bueno, pueden haber otras cuestiones. Pero cuando vemos que hay varias, por eso hay síntomas, ¿sí? Es como cuando no le duele la cabeza. Si al doler la cabeza dicen que es un tumor, pues no, tiene que haber otras cosas que nos lleven a pensar que es un tumor. Puede ser migraña, puede ser estrés, puede ser que le faltan las gafas, bueno, sí. Entonces es igual, o sea, si tú tienes un síntoma, no, pueden haber muchas situaciones para ese síntoma, pero cuando empiezan todos, ahí ya sabemos que puede haber algo. Entonces ahí es donde ya entramos a estudiar el caso y determinar si tiene un ataque de brujería, porque pueden haber otras cosas como bloqueos energéticos, contaminaciones, puede haber una impregnación espiritual, que es cuando alguien, por ejemplo, vive en una casa con una entidad como nos pasó a nosotros, una casa con una entidad y empiezan a haber afectaciones. Entonces no sufrimos brujería, pero la entidad que estaba ahí empezó a afectarnos. Entonces ahí es donde entramos a estudiar el caso y a determinar por qué están sucediendo esos problemas. Y esa brujería, digamos, ¿a través de qué cosas se puede hacer? No, hay miles de cosas. O cómo, por ejemplo. No, hay muchas cosas. Por ejemplo, digamos que hemos escuchado historias de entierros, ¿cierto? De los entierros. Sí. Los entierros es que cogen la foto y cosas así y lo meten o en un cementerio o lo entierran en algún lado. Normalmente está ligado a un muerto del cementerio, ¿cierto? Que la bruja coge como, digamos así, como esclavo, entonces lo pone ahí a afectar a la persona. Pueden darlo por medio de una bebida, pueden tocar a alguien y ponerle una sustancia también que está conjurada, pueden regalarle algo, licor, ropa interior, comida. Pero la mayoría de casos es sin nada que tenga contacto con la persona, porque es que esto igual es una afectación espiritual. Es solamente con tu nombre, ¿cierto? Y la intención pueden hacer desastres, o sea, no es necesario. Lo otro se le llama puntos de anclaje, ¿cierto? Que son elementos que ayudan a que la brujería tenga un poquito más de poder, digámoslo así. Pero no es determinante. Hay brujerías que han sido terribles, que no tienen nada material por el cual hayan afectado a la persona. Entonces es más el tipo de ritual que hayan hecho que los objetos. Pero claro, los objetos ayudan. Los entierros, pues lógicamente tienen una carga muy negativa. Las bebidas, pues normalmente afectan la parte digestiva y a veces pues pueden salir hasta animales en un vómito. Entonces sí, hay diferentes maneras, hay muchas maneras. Hay velaciones, hay tabaco, hay licor, hay sangre, hay fluidos humanos. Bueno. Una persona puede proteger, es decir, una persona que sea creyente o que ore todos los días,
puede verse afectada menos fácilmente que una persona que no crea, o cuando a una persona le quieren hacer mal, le hacen mal. No, hay una protección. Nosotros tenemos una protección natural. Como hijos de Dios, quién sabe cuántas cosas nos hemos salvado que no nos damos cuenta. ¿Sí? Yo creo que nosotros nos han tratado de atacar de muchas maneras, como no nos ha afectado ni enterados. Entonces, nosotros como hijos de Dios ya tenemos una protección natural. ¿Sí? Pero como seres humanos tenemos también malos momentos, cierta enfermedad, tristezas que nos bajan como esas defensas, nuestros errores, que bajan como esa defensa y ahí somos más susceptibles. ¿Quién es más susceptible a un ataque espiritual? Las personas que tienen miedo, que le dan poder al mal. Y yo acá regaño mucho a la gente, como buen cura, somos regañones. Yo le regaño a la gente porque los que se dicen más creyentes son los más miedosos, ¿sí? Y yo le digo a las personas, si usted es creyente, usted no debería tenerle miedo al diablo. Como decía el Padre Amor, el famoso exorcista, él decía, yo no le tengo miedo al diablo, el diablo me tiene miedo a mí. Y es así, o sea, nosotros como hijos de Dios tenemos más poder que el diablo, pero el diablo lo sabe y nos asusta. Y sabe que el miedo es por donde entra. Entonces hay personas que, por ejemplo, encuentran en la entrada de su casa un riego y se les volvió 8 la vida, ¿sí? O sea, ya no duermen, sienten que todo es el diablo, que le hicieron a la brujería, y llegan acá vueltos nada, y cuando uno va a ver, es una afectación mínima, pero le hicieron grande ellos, ¿sí? Con su miedo, con estar hablando de eso todo el tiempo. Le dieron poder a eso. Exactamente. Entonces, yo regaño mucho a los pacienticos y le digo, bueno, ¿usted es creyente? Pues no vamos a tener miedo, vamos a hacer esto, esto y esto y eso se va a solucionar. Tenga la seguridad que usted va a estar bien. Esa es la primera fase para acabar con esto. Y ha venido gente que no es muy creyente, afectado por brujería, que viene por un amigo o lo que sea. Y el hecho de que no sean tan creyentes del mal, hasta los protege. Yo tuve un caso de un señor, a mí me gusta contar ese caso porque es muy, muy palpable. Era un señor y no era muy practicante de nada, no era ateo, pero era más bien agnóstico. O sea, decía, bueno, sí, debe haber un Dios, pero pues Dios allá y yo acá. Un señor con mucho dinero. Y se empezó a ver afectado porque empezó a sentir como cosas en la casa, empezó a sentir que los negocios se le estaban bloqueando. Y un amigo que había venido a consulta le dijo, y él vino, eso sí vino con mucho respeto, vino muy abierto, vino muy muy dispuesto a que se le ayudara. Él dijo, mire, yo no entiendo, yo no creo, pero estoy abierto a que me ayuden. Detectamos una brujería terrible, o sea, él tenía una brujería muy destructiva, pero él apenas la estaba sintiendo. Una pausita y un paréntesis. ¿Cómo lo detectó, padre? Bueno, eso ya cada persona tiene como sus maneras. Yo tengo, podríamos decir, como una conexión ahí con los ángeles que se fue desarrollando con el tiempo, entonces después de la entrevista hago como unos sondeos y digamos que se va sintiendo el tipo de afectación. Ya. A él se le detectó una energía muy fea, o sea, de verdad muy destructiva, pero los síntomas de él no eran tan severos. ¿Por qué? Porque no le daba poder. ¿Sí? Entonces, aunque no era muy creyente, era una buena persona, pero no era muy creyente, no le daba poder al mal, porque él decía, pues, ¿qué me van a estar haciendo? Eso no existe, o sea, el mal no me puede hacer daño. Y esa manera de pensar lo protege, porque el poder de nosotros es muy grande, pero el miedo abre todas las puertas. ¿Sí? Entonces, yo a mis pacientes, una de las maneras de contrarrestar los ataques es eso, la confianza, la fe. Siéntase fuerte, sienta que usted tiene un ejército de ángeles alrededor. ¿Quién lo va a tocar con un ejército de ángeles? Entonces, no, sí, es verdad. Vamos a ponernos en esa idea y verá que sale. Y hay gente con casos muy horribles que sale rapidísimo. Y hay gente con casos muy sencillos que duramos un buen tiempo. ¿Por qué? Porque están llenos de miedo, tienen malas costumbres de que se contaminan y duran sus procesos y son largos y son sencillos. Pero eso depende mucho de la persona, su fe y su manera de ver esa situación. Hay gente que lo ve hasta como una oportunidad de acercarse a Dios. Entonces, bueno, gracias a esto me estoy acercando a Dios, estoy entendiendo qué es esto. Otra persona se puede llenar de amargura, resentimientos, rabias y es más difícil. Entonces, eso también depende mucho de cada uno. A mí me quedó sonando mucho ese tema del bloqueo, de los bloqueos. Sí. Que muchas cosas, por ejemplo, pasan y se dañan. A mí me ha sucedido eso de hace un tiempo para acá de una manera sistemática y de hecho lo comenté con mi pareja y le dije, pucha, ¿será que nos están haciendo algo? ¿Me están haciendo algo? Y le pregunto yo. Y él me decía, me acuerdo que una vez me dijo, ¿por qué no buscas ayuda? ¿Por qué no investigas? ¿Por qué no preguntas? Y yo, no, yo creo que Dios me protege. Fue lo primero que le dije, yo voy a confiar simplemente en que Dios me protege y que esto en algún momento tendrá que salir adelante y ese desbloqueo tendrá que desaparecer. Sí. ¿Eso es suficiente?
Depende de la situación. Ok. Hay momentos donde sí hay que dar una manita, porque aunque la fe es la base, o sea, con la fe es lo que vamos a trabajar, ya a veces hay un cierto tipo de afectación que sí toca echarle mano a limpiar, a remover, porque si no, no se va a ver una mejora contundente, ¿sí? O sea, puede que la persona ya vea que no va tan mal, pero no va a mejorar tanto, ¿sí? Ok. Entonces ahí es donde uno mete la manito y ayuda a limpiar, a armonizar para que la energía suba y las mejoras pues vean que las cosas se desbloquean, que fluyen. Entonces la fe es lo primero, eso sí es lo esencial. O sea, esa fe, ya con eso ganamos. Pero sí a veces hay que ajustar cosas para que fluya mejor. ¿Qué diferencia hay entre una práctica de liberación y un exorcismo? Ujú. Sí, el exorcismo digamos que es lo más fuerte, llamémoslo de alguna manera. El exorcismo ya es la práctica de expulsión del mal cuando hay una influencia total. La liberación es cuando hay afectación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay personas que se pueden ver afectadas por una energía negativa porque viven en un espacio contaminado o viven con personas, voy a poner un ejemplo, en adicciones, en depresiones, que pueden atraer cierto tipo de energía y afecta a las víctimas de brujería. Esas personas necesitan es liberación, que es por medio de oración y de la fe, ayudar a quitar una afectación espiritual. Pero el exorcismo es cuando ya no solamente hay una afectación, sino que esa tirada, esa fuerza negativa, ya toma como poder, como dominio, ¿sí? Entonces, se hace exorcismo cuando hay posesiones, o sea, la persona tiene una entidad que le hace perder su personalidad, o sea, se mete y toma el control, llamémoslo así, o hay casas que están infestadas, se llama. Una casa no se llama posesa o un objeto, sino que se le llama infestado. Es cuando hay una casa con una entidad oscura que está dominante, ahí se hace un exorcismo, porque ya es una entidad muy mala primero y que tiene mucho poder para dominar. Ahí es donde se hacen exorcismos. Liberación es cuando hay una afectación espiritual. Padre, ¿ustedes cómo se protegen? Pues lo primero es la vida de oración. O sea, nosotros tenemos digamos, un protocolo diario de oración, ¿sí? Específico para un sacerdote, digamos, para un exorcista diferente al de un obispo normal, digamos, o tiene algo especial. No, digamos que no es en sí como que sea muy diferente, sino que está como más enfocado. Sí, digamos, un clérigo, un sacerdote, un obispo que no es exorcista, igual debería todos los días tener un protocolo de oración, de alabanza, de entrega a Dios y de protección. Lo que pasa es que el exorcista, por su trabajo, debe hacer mayor énfasis en su protección. Fíjate, hacemos lo mismo de otro clérigo, pero enfatizamos la protección. Y más cuando tenemos familia. Pues lógicamente yo enfatizo mucho la protección de mi hogar, porque ese es como uno de los temores grandes que hay, ¿no? Que mi trabajo afecte a mi familia. Eso sí es como lo que me preocupa. Uno mismo no dice, bueno, uno lo bandea, pero que no me toque en la familia. Entonces, todos los días yo tengo un protocolo de protección y sellamiento de mi hogar, de mi familia, para que nada oscuro los afecte. Entonces, no es que sean muy diferentes, sino que tiene como el énfasis en protección. Eso sí tiene como un énfasis. Igual los de la orden, ¿cierto? Entonces, los de la orden tienen un protocolo de oración normal, llamémoslo entre comillas, pero hacen un énfasis en protección. ¿Por qué? Porque hay mayor riesgo, porque tocamos temas más densos, porque lógicamente estamos en un combate espiritual y hay que enfatizar la protección. ¿Por qué proteger a la familia? No entiendo. Es decir, ¿es usted el que va al sitio, al lugar, a enfrentarse, digamos, con esas batallas espirituales cuando las personas están poseídas? ¿Por qué proteger a la familia? Ese ataque se puede trasladar. Sí, pueden haber represalias, ¿sí? O sea, hay varios riesgos. Yo quiero saber. Hay varios riesgos. Uno es contaminación, ¿cierto? O sea, igual como uno maneja energías muy densas, los podemos contaminar y llevar esa contaminación al hogar. Y segundo, represalias. O sea, hay entidades que nosotros expulsamos, pero es que la entidad es una persona, ¿sí? Las entidades normalmente tienen, podríamos llamarlo una conciencia, una memoria, una voluntad, igual que un ser humano, pero a nivel espiritual. Entonces, esas entidades pueden molestarse porque las retiramos y quieren hacerte daño. Entonces, empieza por ti, pero puede afectar tu entorno. O sea, es como si lo supieran, como si todo lo vieran. Sí, claro, porque ellos no tienen un limitante de espacio-tiempo, ¿sí? O sea, ellos, digamos que una entidad tiene una ventaja y es que no está limitada por la materia, ¿sí? O sea, yo para ir a mi casa ahorita tengo que coger el carro, salir a las 30, si me demoro una hora llegando con trancón, ¿sí? Una entidad no, una entidad puede durar segundos en llegar a mi casa, porque simplemente no tiene limitante.
y ellos ven más allá, ¿cierto? Es como cuando uno llega y la entidad sabe tu nombre así nunca te hubiera visto, ¿sí? ¿Por qué sabe tu nombre? Porque ellos logran ver más allá de la materia, ¿sí? Entonces nosotros tenemos como una marca, ¿sí? Incluso saben si uno es sacerdote sin llevar ningún atuendo clerical, ¿sí? O sea, tú puedes llegar a un lugar vestido de paisano y la entidad sabe que eres un sacerdote. ¿Por qué? Porque hay algo a nivel espiritual que ya ellos identifican, ¿sí? Nosotros sí tenemos estos limitantes carnales, una entidad no. Entonces una entidad puede ir ver más allá, una entidad conoce tu familia, una entidad conoce incluso tus errores. Hay algo que puede pasar durante los exorcismos y es que la entidad saca los pecados a flote, ¿sí? Incluso en la Biblia llaman al diablo el acusador. Él le gusta acusarnos de nuestros pecados. Y es una de las maneras en que él trata de desarmar al exorcista, porque todos somos pecadores, ¿cierto? Y uno también tiene sus errores. Entonces cuando la entidad te saca tus pecados frente a todos y te hace quedar mal, pues lógicamente eso te disminuye y es una ventaja. Y así lo hace con los auxiliares y así lo hace con personas porque ellos tratan de hacer todo para que tú pares. Entonces, o miedo, o agresión, o vergüenza. Entonces tratan de hacer todo para que tú no sigas. ¿Y te pasó alguna vez eso? Pues no me ha pasado conmigo, pero sí con personas que han acompañado, ¿cierto? Que ha revelado cosas vergonzosas de su vida para generar incluso conflicto. Una vez fue una entidad o sea, había una pareja ayudando y la entidad sacó algo que estaba haciendo el señor mal con su esposa y lo sacó ahí. Y pues el señor fue muy evidente que sí era. Entonces ahí hubo un poco de problema y claro, trata de desarticular todo el trabajo que se está haciendo. Por eso es que los auxiliares están también entrenados para soportar esos momentos, ¿cierto? Entonces uno al mal, por ejemplo, como que lo ignora. Si así hable verdades, se ignora, no sé. Uno no entra a conversar con el diablo, ¿sí? O sea, uno al diablo le pregunta cosas puntuales que como exorcista uno necesita, pero uno no le sigue el juego, porque la amenaza a él, ¿sí? Por ejemplo, ellos saben los miedos. Entonces, por ejemplo, a mí me amenazan mucho que van a afectar a mi familia. Entonces, yo voy a llegar a tu casa, voy a matar a tu hija y voy a... Le digo, cállese, eso es mentira. Y yo sigo en mi cuento, aunque por dentro no está como, ay, Dios mío, cuida mi casa, porque lógicamente da miedo, ¿sí? Pero uno trata de no seguirle el juego. Si uno le sigue el juego, va perdiendo. Y eso puede pasar porque como seres humanos hay días de días. Por eso el exorcista también tiene que saber decir, hoy no lo hago, ¿sí? Hoy no me siento bien, tengo que esperar, ¿sí? Incluso en la salud. Y eso es un error que a veces yo cometo. Cuando uno se siente como mal y a uno le da pesar y ver cómo no le hago la sesión si lleva esperando. Pero a veces hay que decir, no, hoy no, ¿sí? Hoy no. Porque uno está vulnerable y ahí es donde agarra. El diablo es puerco. Él es inteligente, o sea, el mal, las entidades son muy inteligentes. Entonces ellos saben por qué lado irse para afectarte. Así como afectan a la persona o a la familia, desde sus puntos débiles también al exorcista. Usted me dice que desde chiquito nunca le dio temor ni miedo, que nunca fue particularmente temeroso. Pero en alguno de esos exorcismos, ¿alguna vez sintió miedo real? Sí, claro, no, yo he sentido muchas veces. ¿En qué momento? ¿Alguna experiencia que no haya contado? Por ejemplo? Hay una que a mí me dio hasta risa después, pero en el momento me impactó. Estábamos haciendo un exorcismo en un barrio de Bogotá difícil. Sí, es normal sentir miedo porque igual el miedo es una respuesta humana a los riesgos. Un caso que nosotros íbamos a exorcizar a una chica que venía de Villavicencio, venía donde una familia en un barrio pues deprimido aquí de Bogotá, y esos familiares tenían como un parqueadero, entonces ahí tenían busetas y tenían un montón de carros. Ese día cerraban para el exorcismo porque la casa de ellos quedaba ahí pegada al parqueadero. Ellos incluso dispusieron la sala, era una casa chiquitita, entonces dispusieron la sala, pusieron una cama, o sea, de verdad muy juiciosos. Y durante el exorcismo, la chica era muy violenta. Durante el exorcismo, por ahí sonaron unas alarmas del carro. Y la entidad decía, ese fui yo. Entonces yo le decía, ¿qué va a hacer usted? Eso es porque pasó algo, no sea mentiroso. Digamos que el exorcista, una de las partes que hace es como por debajear al diablo. O sea, uno lo que hace es como usted no tiene tanto poder. Y cuando yo le dije eso, o sea, eso no fue usted, eso es una casualidad, usted no tiene la fuerza para eso. Cuando le dije eso, yo creo que unos 30 carros empezaron a sonar. O sea, era un sonido enorme y me miraba y se reía. A mí me enloquecía la sangre. A mí sí me impactó porque era como esa burla de, no puedo.
y sonaron un montón de carros las alarmas. Y el parqueadero estaba cerrado, no había nadie. Entonces yo me acuerdo que yo sí quedé un momento callado y yo lo miraba y se reía de una manera tan fea que sí me tocó parar un momentico, me tomé un poquito de agua y retomé. Pero ese instante me heló la sangre. O sea, porque era además la mirada que hacía de burla y de usted no sabe en qué se está metiendo. O sea, como esa manera. Y sí, esa vez sentí miedo en ese momento. Y logró salir de ahí. Sí, gracias. Ese mismo día salió. Fácilmente. No fácilmente, pero salió ese día. Ese mismo día que hizo eso salió. Obispo, hay muchas personas que, claro, cuando sienten estos temores o cuando se dan cuenta que algo está pasando, cuando encuentran un entierro o encuentran algo, empieza a pasar algo en sus vidas, ellos empiezan a buscar de alguna manera ayuda, ¿no? A buscar cómo puede contrarrestar eso que les está pasando. Pero en esa búsqueda se pueden cometer errores. Sí. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que cometen las personas cuando sienten que están siendo afectadas, por ejemplo, por una brujería? Bueno, digamos que yo entiendo que hay diferentes maneras de ver la espiritualidad y yo no soy cerrado a eso. Digamos que nosotros tenemos la convicción de que hay verdad en las creencias espirituales. O sea, yo no juzgo a alguien que va, no sé, al chamán o algo así. Yo respeto mucho las creencias. Pero hay un error frecuente y es tratar de buscar ayuda como sea y casi siempre van a lugares o donde no saben y los están estafando o a lugares donde le juegan a todos, ¿cierto? O sea, hacen mal y bien, ¿sí? O sea, le van a quitar a usted la brujería, pero también meten brujerías a otra gente. Entonces, eso es un juego ahí energético. Yo le digo a la gente, usted llega con un problema y sale con 3. Porque puede que mejore un tiempito, pero después va a haber las consecuencias. Entonces, a veces en el desespero vamos a cualquier ayuda que nos dicen, ¿cierto? Sale en la radio o un amigo nos dijo que es que hay una señora hace no sé qué y corremos por ayuda. Entonces, yo siempre les digo, tranquilos. Primero la fe, ¿cierto? Oración, fe, la convicción de que Dios está con uno. Y después cuando vayan a buscar ayuda, cerciórense bien quién es. O sea, que sea una persona que tiene formación, que sea una persona que hay testimonios, que sea una persona que tiene un camino espiritual. ¿Sí? O sea, no estoy diciendo que necesariamente con las iglesias. Puede ser otra persona de una filosofía diferente, pero que sean personas de bien, de luz, con estudio, con testimonio. Porque es que se meten a cualquier lado por desespero. Yo tuve gente, incluso que no tenían posesiones, porque también eso ocurre mucho, gente que tiene otras afectaciones, pero les siguen la cuerda. Entonces, no, usted tiene posesión, tiene 4 demonios encima, entonces hay que hacerle 50 exorcismos y la gente se desgasta, les hacen más daño, les alimentan a veces problemas psicológicos que tienen. Entonces, cuando llegan donde mí, llegan ya destrozados, llegan con unas huellas emocionales terribles, entonces es hasta más difícil después del proceso sanador que si hubieran tenido, ¿verdad?, una entidad que nunca la tuvieran, pero les alimentaron cosas y les hicieron mucho daño. Yo cuento un caso de una señora que una vez venía a consulta, venía en caminador, era una señora joven, venía en caminador y ella decía, no, es que me han sacado, no sé, como 50 entierros, llevo 7 años y cada entierro lo pagaba como a 10 millones, o sea, una señora con mucho dinero que ya no lo tenían de estar pagando cosas. Y ella, no, es que yo estoy muy mal, enferma, Y yo no le detecté brujería, yo le dije, usted no tiene brujerías. Y ella hasta se puso brava, y ¿cómo no? Sí, a mí me han sacado, yo los he visto, los entierros, y me han dicho. Y le dije, no, mi señora, vamos a trabajarlo desde otro lado, yo lo vi más emocional, energético, y a los 15 días llegó sin caminador y me lloraba. Me decía, ojalá yo de 7 años lo hubiera conocido, porque miren en el mundo que me metieron. Claro, y ella somatizaba, o sea, ella estaba tan convencida que tenía entierros, que sentía cosas, y en su casa pasaban cosas raras, pero era ella. Sí, era tanta la convicción que también pudo generar fenómenos. Y eso lo hemos visto. Yo he tenido casas con fenómenos paranormales donde los que generan el fenómeno son la familia. No hay entidades, no hay nada. Pero la familia por X o Y motivo se llenó en su corazón y en su mente que había algo que empezó a generar unos efectos. Entonces hay que tener mucho cuidado. O sea, las personas cuando sientan que algo está mal, busquen ayuda profesional. O sea, gente que sepa, gente que tenga testimonio, porque pueden hacerles mucho daño. Obispo, volviendo al tema de los exorcismos, ¿alguna vez le ha tocado negarse a hacer uno? Una vez, 2 veces. Una vez, porque la chica que estaba aparentemente poseída, yo creo que sí, no quiso, ¿sí? Y hay algo que es muy importante y es el libre albedrío, ¿sí? Así la persona esté posesa, la persona no pierde su ser, ¿sí? O sea, una cosa es que tenga trances, pero la persona no deja de ser la persona.
Si la persona no quiere recibir ayuda, tú no puedes forzar una liberación o un exorcismo. ¿Por qué? Porque no hay voluntad para que tú lo puedas hacer. Entonces no va a funcionar, ¿sí? O sea, por ejemplo, si a ti te traen obligada a un proceso de liberación, no va a funcionar. Porque tú no entiendes y no aceptas que estás afectada, ¿sí? O sea, repito, así estés poseída, tu personalidad no se va del todo, ¿sí? Una cosa es que tienes esos trances, pero tú eres tú. ¿Sí? Hay gente que trabaja, estudia, está poseída, ¿sí? Lógicamente eso va a ir agravándose hasta un momento en que ya no lo va a poder hacer, pero digamos que eso puede variar, eso puede durar mucho tiempo. Pero si la persona no dice, oiga, sí, yo estoy mal, algo me pasa, yo necesito ayuda, hasta que no lo reconozca no se puede ayudar. Hubo un caso de una chica que tratábamos y no quiso, entonces no se puede hacer. Y otro donde la persona no se comprometía, era una persona, por ejemplo, que le gustaba mucho ir a prostíbulos, que tenía consumo de drogas. Entonces, si la persona no se compromete también a hacer ciertos cambios, no va a funcionar y es un riesgo hasta para el exorcista, para su equipo. Entonces, también tocó decir, si usted no quiere dejar esa vida, que no es fácil, o sea, uno no está diciendo cambios radicales en un día para el otro, pero sí que haya un proceso y voluntad de irse transformando. O sea, si no quieren, no se puede hacer. Después de tantos casos que ha tratado durante todos estos años, ¿hay algo que todavía lo asusta? No, sí, claro. A mí, por ejemplo, me afecta mucho cuando veo hogares muy destrozados, ¿sí? Por ejemplo, casos donde la mamá entra en posesión y maltrata a las niñas. A mí me pasó un caso, a mí ese caso me tocaba mucho porque siempre la familia decía que era una señora tan buena con sus hijas, que era tan amorosa. Y cuando vivió ese episodio tan feo, ella fue violenta, agresiva, grosera y afectó mucho su hogar. Era un hogar muy sencillo, era un hogar muy bonito. Entonces a mí, por ejemplo, ese caso me impactó mucho porque veía el destrozo de sus vidas. Eso me afecta más que las cosas, pues porque también pasa, ¿no? Que se cierran puertas, se caen objetos, olores. Más que eso es ver cómo sufre la gente con eso. Eso afecta porque en la parte humana uno no quiere. Por eso uno a veces comete el error de querer ayudar, a veces sin estar en toda la condición, porque no quiere uno ver a la gente sufrir. O sea, uno sabe que eso no es bonito, que la gente la está pasando muy mal. Y uno quiere ayudar como se pueda. Entonces, sí a mí me afecta mucho eso. Yo como soy papá, soy esposo, Claro. también veo ese sufrimiento y uno dice, ay, qué mal, o sea, ¿qué podemos hacer para que no pasen eso? Obispo, cuénteme ahora sí que fue, porque está con bastón, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que yo ya tengo muchos problemas de base de salud. ¿Sí? Ok. Yo tengo, mi salud no es fácil, mi salud es frágil. Y hace poco tuve que hacer una liberación un poquito fuerte de una casa y se me alborotaron todos los dolores. Entonces estoy ahorita con dolores, ya es lesiones que tengo. Pero se alborotaron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos enfrentamos a esas energías, pues por más que nos sellemos y demás, pues también está nuestra parte humana que sufre. Entonces la energía también se baja. Pues por ejemplo es muy normal que después de eso uno no duerma bien, no por miedo ni por pesadillas, sino que uno no puede dormir. Entonces una vez dura una semana durmiendo ya 2, 3 horas diarias. A veces las entidades sí se quedan rondándolo a uno, entonces empiezan pensamientos agotadores, a veces ansiedad, ¿sí? O sea, igual en lo humano pues sí nos golpean a ratos fuerte. Y a mí, por ejemplo, mi salud me molesta. Entonces, esta vez se me despertaron los dolores que estaban aparentemente quietos. Y pues estos días estoy con bastón por unos días. Y eso le iba a preguntar, en esas liberaciones o en esos exorcismos hay entidades o energías o fuerzas que se pegan y lo acompañan usted hasta su casa y lo siente, lo vive. Sí, digamos que esas son como las represalias. O sea, uno sabe que cierto tipo de entidad que se quiso quedar un rato ahí, ¿cierto? A molestar, tiene rabia. Y aunque gracias a Dios, y eso sí, bendito Dios, mi familia no lo sufre, sí uno como exorcista lo siente, ¿sí? Entonces uno siente algo, o sea, es difícil decir, no, si es tal entidad, no, uno siente que hay algo que no está bien, es uno al no dormir bien, se siente uno que está cansado, cambia el humor, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo nunca había sufrido de ansiedad y hace como unos 8 o 9 años tuve un caso fuerte que liberé
Y empecé a sentir ansiedad, o sea, yo ni sabía qué era eso, o sea, yo empecé a sentir ansiedad y me sentía ansioso durante el día, yo sabía qué me pasa, yo tomaba goticas, yo no dormía, entonces también me hice mi revisión y pues ya encontré que era algo que se había pegado, entonces también me tocó hacerme mi proceso, porque igual uno también, como ha visto tantas cosas, entonces uno también dice, no, eso es cansancio, eso no, imposible que se me pegue, no puede, pero a veces sí, estamos vulnerables y pueden llegar y molestar. Obispo, hay personas que usted decía que a veces puede identificar que una persona puede estar siendo afectada espiritualmente porque se siente su energía pesada. Ustedes están, digamos, entrenados para sentir eso de alguna manera, pero los mortales, nosotros, no lo tenemos muy claro, pero a veces uno como humano siente que hay una persona que hay algo que a uno no le gusta, o es su forma de mirar, o su forma de acercarse, uno siente como una energía pesada. ¿Eso es posible? ¿Por qué uno siente eso? Todos los seres humanos tenemos la capacidad de sentir energías, ¿sí? Todos. Yo creo que es una facultad como hijos de Dios. Lo que pasa es que al pasar los años nos vamos cerrando. Primero, porque empezamos a generar duda. Y segundo, porque nos vamos contaminando también, ¿cierto? Por eso es que los niños sí sienten más, ¿cierto? Hay muchas historias de niños que sienten en la casa o que no les gusta a alguien, ¿cierto? Y, ay, abraza a tío fulanito, y no, los animales son súper sensibles porque precisamente tienen inocencia. De los canales que tenemos abiertos se nos van cerrando. Pero las mujeres, por ejemplo, son muy sensibles, ¿cierto? Las mujeres sí todavía, los hombres nos empezamos a cerrar, somos muy racionales y nos vamos cerrando. Pero todos tenemos la facultad de sentir las energías. Yo le digo a la gente, hágale caso, ¿sí? O sea, cuando usted siente que hay una persona que no le cuadra, que por más que es muy buena gente, que es fulanito, que es peranito, si a usted no le acomoda, usted no tiene obligación. O sea, yo digo que primero uno se tiene que cuidar. Sin ser groseros y excluyentes, uno puede también tomar distancias. Entonces yo creo que hay que hacerle caso. O sea, cuando uno siente que hay alguien o hay un lugar que no nos sentimos cómodos, no tenemos obligación de estar. O sea, hágale caso a la intuición y alejes. Y alejes. Obispo, ¿no? ¿Cómo se puede proteger? Porque usted habla mucho de la oración, de la fe, bueno, digamos que en el caso de los que somos creyentes, pero uno cómo puede hacer tener una protección adicional en casa o en su trabajo también, donde se pueden presentar energías o personas que también quieren hacerte daño. ¿Cómo puede uno protegerse adicionalmente? Sí, hay como herramientas desde la fe. O sea, lo primero es la fe, porque sin la fe, pues lo otro se vuelve adorno, digámoslo así. Sí. Pero desde la fe, por ejemplo, yo recomiendo profundamente, y es lo que yo más le envío, digámoslo así, a mis consultantes, es los sacramentales exorcizados, que son agua, sal y aceite exorcizados. Y la medalla San Benito. Para mí con eso tenemos. Esa medalla es... ¿Por qué? Porque son los elementos que al ser consagrados nos ayudan a limpiar energía, a retirar lo malo, a proteger. Por ejemplo, la medalla San Benito, que es tan famosa y es tan poderosa, tiene una oración escrita, que es un exorcismo incluso. Es cuando tú portas la medalla San Benito, estás portando un exorcismo, ¿sí? Entonces estás portando una oración que dice que el mal se retire de tu vida. Padre de Satanás. Entonces, si tú tienes fe, ¿cierto? Y la portas con ese sentido, y además fue exorcizada, que es el ideal, pero ya, lamentablemente, muchos sacerdotes ya no creen y ya no la exorcizan. Pero el ideal es que cuando a uno le presentan una medalla de San Benito, uno debe exorcizarla, tiene su propia oración de exorcismo. Portando la exorcizada, eso tiene es un escudo muy valioso, ¿sí? Puede evitarte muchos problemas. O sea, no es bendecida sino exorcizada. Exorcizada. Tiene una... Sí, la medalla San Benito es de las pocas cosas que tiene su propia fórmula de exorcismo. Cuando uno exorciza una medalla, le está dando la facultad de exorcizar, ¿sí? O sea, le está dando la facultad de alejar lo malo. Y esa medalla fue hecha para eso. Entonces, el ideal es que no solamente sea bendecida, sino exorcizada. Pero repito, ya lamentablemente muchos sacerdotes no lo hacen. Habemos algunos, pero hay muchos que no. Y el agua, la sal y el aceite exorcizados. Yo digo que el agua, sobre todo el agua, yo le tengo mucha fe al agua. El agua exorcizada es un elemento muy simple de usar y tiene un poder gigantesco. O sea, cada vez que tú tomas agua exorcizada y la rocías en tu casa, estás retirando todo lo malo. O sea, es igual, no es agua bendita, sino exorcizada. Tiene que tener un proceso distinto. Sí, es una fórmula, es que es muy sencillo, solamente el cambio de la fórmula de consagración. Cuando se bendice el agua, el sacerdote conjura o le hace un mandato de bendecir, ¿cierto? O sea, que los que sean rociados con esta agua sean bendecidos, que está muy bien.
Y el agua exorcizada se le hace el conjuro de exorcizar, de retirar el mal. Entonces es algo muy simple, pero lamentablemente ya no se hace. O sea, ya son muy pocos los que hacemos eso. Entonces yo eso es de lo que más recomiendo. O sea, todos los que vienen acá salen con agua exorcizada. Ahorita te regalo una. Gracias. Salen con agua exorcizada porque es de las cosas más buenas, más simples y es muy poderoso. O sea, bueno, y es que yo les digo, hagan el experimento. Un día que se sientan tensos o sientan su casa densa, rocíen el agua y verán que son 5 minutos en la casa está diferente. Nosotros hemos tenido casas con fenómenos paranormales donde solo enviándoles a rociar el agua durante 15 días se acaba. O sea, a mí no me toca ni ir. Les digo, hagan esto primero, a ver cómo nos va. Si no funciona, yo ya voy. Y en muchos lugares, solamente rociando el agua ya se acabó. Agua exorcizada, ¿cómo se utilizaría la sal y cómo se utilizaría el aceite? El agua es para beberla y rociarla, el aceite es para ungir, ¿cierto? Entonces con el aceite nos ungimos nosotros mismos y ungimos, por ejemplo, las puertas de la casa, ¿sí? Con la sal se consume, que se puede poner en el agua una pizquita o incluso en alimentos ya cocidos, ¿sí? O sea, sobre la ensalada. ¿Por qué cocidos? Porque los elementos exorcizados no se deben cocinar, ¿sí? Hay gente que, por ejemplo, yo he tenido gente que dice, no, yo hago el arroz con sal exorcizada. No, se pone sobre el alimento ya cocido, porque por respeto al elemento no se va a cocinar, ¿sí? O sea, no es para cocinar, es para ponerlo y consumirse. Se puede consumir directamente, que es el ideal, pero digamos que no puedo consumir mucha sal, qué sé yo, se puede poner sobre un alimento y consumirla o sobre el agua. Y se rocía sobre espacios, se esparce sobre espacios para protección y con esos 3 sacramentales y la medalla ya tiene uno el escudo poderoso. El escudo protector. Bueno, finalmente, obispo, ¿qué advertencia le haría usted a las personas que están viendo esta entrevista para que tengan en cuenta en términos generales? Bueno, hay 2 mensajes que me parece importante dar. Uno es que la fe es lo principal en la vida. O sea, siempre hay que entender que Dios es el todopoderoso y es el todo amoroso. Es el amor de Dios siempre va a estar contigo sin importar tus condiciones de vida. Hay gente que se siente indigna, ¿sí? Hay gente que dice, no, yo he sido malo, yo tengo tales pecados, entonces Dios no está conmigo. Y uno de los mensajes que damos acá en la capilla, esta capilla se llama Corazón Misericordioso de Jesús, es eso. Nadie es indigno de acercarse a Dios, ¿sí? O sea, cuando Jesús murió en la cruz nos hizo dignos a todos. Entonces, siempre sentir que Dios está con nosotros y que nos acompaña. Y que esa es la principal protección. Y segundo, que no nos desesperemos y vayamos a lugares que no son. Lo que decía, vamos con un problema y salimos con 3. Tengan mucho cuidado donde van a consultas, donde se dejan manipular la energía, donde se dejan tocar la energía, porque pueden tener muchos problemas. Y bueno, un tercer mensaje sería, pongámosle atención a esos síntomas, ¿sí? Si vemos que las cosas no van bien, si vemos que la energía está fea en nuestra vida, no dejemos eso así. Eso se puede agravar mucho. Entonces tratemos de buscar ayuda en el momento pertinente. Se me olvidó hacer una pregunta muy importante, el papel de los ángeles. No, es principalísimo. ¿Cómo uno llama a sus ángeles? ¿Cómo uno puede tener contacto con ellos y hacer que ellos tengan presencia real en nuestras vidas? Dios en su misericordia crea a los ángeles por puro amor, ¿cierto? Porque una vez un teólogo cuestionaba y decía, pero Dios, ¿para qué necesita ángeles? ¿Para qué los hizo? Y otro maestro le respondía, porque por amor le dio la gana, decía así. Y es verdad, o sea, Dios los crea por amor. Él no necesita ángeles, pero nos los creó para bendecir y guiar nuestros caminos. Todos tenemos un ángel guardián, por lo menos un ángel. Y están los arcángeles, el poderoso Miguel Arcángel que está aquí atrás. Los ángeles simplemente llegan a tu ayuda cuando tú los llamas, no necesitas nada más, ¿sí? O sea, solo voluntad de que estén. Entonces tú puedes llamar, por ejemplo, al arcángel Miguel o al ángel de la guarda, simplemente llamadlo. Ángel de la guarda, protégeme, guíame, no permitas que me pase algo malo, está conmigo. Ya, eso es suficiente. Ya si tú quieres hacer otras cosas, que tu vela y eso, claro, está muy bien. Pero llamarlos es solamente tener voluntad. Y los ángeles, como están conectados a la voluntad de Dios, siempre van a acudir a la ayuda. No porque sean más bonitos, más feos, más buenos, más malos, no. Tú los llamas y ellos van a estar ahí para ayudarte. Se acaba de mencionar algo que yo iba a cerrar la entrevista acá, pero es que acaba de mencionar una cosa y es el tema de las velas. Hay personas que dicen que al encender una vela es como una especie de invocación, abrir portales o abrir paso a energías.
¿Hay alguna forma específica de prender una vela, un cirio específica Digamos y es que cierto que es como una especie de portal? cuando tú enciendes una vela le estás dando una intención, ¿cierto? Normalmente uno enciende una vela y hay un por qué o un para qué del encender la vela. Eso es lo importante que debe estar ahí, o sea, tu intención. Si tú enciendes una vela, por ejemplo, vas a ir a una entrevista de trabajo y enciendes tu vela, pues la intención ¿cuál es? Que Dios me ilumine para que si es mi trabajo se dé, ¿sí? Está muy bien la intención. Pero cuando de pronto nos llenamos de un montón de ideas y empezamos a encender velas por todo, claro, pueden haber unos riesgos, porque cada vez que tú intencionas algo espiritualmente, tú abres una puerta. Por eso hay que saberla abrir con mucha pureza, ¿sí? O sea, yo enciendo una vela, por ejemplo, a San Miguel, porque quiero que el arcángel me cuide, porque me he sentido mal. O sea, tiene que estar muy bien direccionado. Hay gente que prende velas por todo, ¿sí? Y vio en el periódico un ritual y lo hizo, y vio en la revista otro, y vio en YouTube, y empiezan a llenarse de un montón de cosas que sí podría abrir ciertas puertas, porque he tenido casos donde pueden contaminarse. Entonces hay que saberlo hacer. O sea, hay una convicción, hay un orden. Si tú lo haces bien, no debería haber riesgo. Pues hoy después esta conversación me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante. Yo sé que a mucha gente le va a tocar el corazón y no solamente eso, yo creo que uno en la vida tiene que estar atento porque en el mundo estamos. Yo sí siento y soy una convencida que la verdad absoluta no la tiene nadie, pero que hay cosas que vemos, pero también hay cosas que no vemos que también pueden dañar. Y soy una convencida también que hay que agarrarse la mano de Dios para cualquier caso. Así que de verdad, obispo, gracias por esta conversación. No, gracias. Y gracias por el tiempo y por toda la disposición el día de hoy. No, muchas gracias, todo un honor y una alegría y pues también parte de nuestra misión es eso, educar y dar un mensaje para que las personas puedan vivir en el amor de Dios. Pues obispo, nuevamente gracias por ese tiempo y bueno, ustedes gracias por estar aquí en Catarsis. Yo sé que esta conversación les va a parecer súper chévere, interesante y muy necesaria, sobre todo muy necesaria. Suscríbanse, activen la campana y recuerden también compartirnos sus historias escribiéndonos a catarsis2podcast@gmail.com. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.